Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí grabando un día 2 de julio de 2026, con mucha calor por aquí ya en España, pero bueno, con muchas ganas de este súper tema que me parece, bueno, importantísimo. Entonces, voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? Sí a un plan, a hacer horas extra, a cuidar a alguien, a escuchar problemas cuando tú realmente estabas agotado o agotada. Al final, decir sí mientras por dentro pensabas, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué vuelvo a decir que sí cuando me apetece decir que no? ¿Por qué me vuelvo a meter en esta situación? Hoy vamos a hablar precisamente de esto y para este tema voy a leer un email que me ha llegado, que por cierto, para quien no lo sepa, podéis escribirme con vuestras experiencias o temas de los que queráis hablar a la dirección de email ansiedad.decara@gmail.com. Lo repito porque lo tengo por ahí escrito, pero quizás no lo habéis leído, ansiedad.decara@gmail.com. Y voy a leer el mail que dice lo siguiente. Hola Naomi, llevo tiempo escuchando el podcast y hay un tema del que me gustaría que hablaras porque siento que me está afectando mucho. Me cuesta muchísimo decir que no. Siempre termino aceptando planes que no me apetecen, haciendo favores cuando en realidad no tengo tiempo o quedándome más horas en el trabajo porque me da miedo que piensen que soy una mala compañera. Incluso con mi familia me pasa. Hay veces que quiero decir que no, pero antes de abrir la boca ya estoy pensando en cómo se van a sentir los demás. Lo peor es que cuando cedo, al principio siento alivio porque he evitado el conflicto, pero después me enfado conmigo misma. Siento que no me estoy respetando, que los demás deciden por mí y que yo nunca hago lo que realmente quiero. Y cuando alguna vez intento poner un límite, me entra una culpa horrible. Me paso horas pensando si habré sido demasiado borde, si la otra persona estará enfadada o si debería haber dicho que sí. No entiendo por qué algo tan simple como decir no me genera tanta ansiedad. ¿Es normal? ¿Cómo se aprende a poner límites sin sentirte mala persona? Muchas gracias por todo lo que compartes en el podcast. Bien, antes de nada, muchísimas gracias por escribirme y por abrirte de esta manera. Creo que no eres la única persona a la que le pasa esto. De hecho, mientras leía tu correo, probablemente muchos de los que estáis escuchando del otro lado habéis pensado, hostia, podría haberlo escrito yo, ¿no? Porque al final es algo muy común. Y es que aprender a decir que no parece algo muy sencillo, pero cuando hay ansiedad de por medio, porque hay miedo al conflicto o hay una necesidad muy grande de agradar, puede convertirse en un auténtico reto. Así que hoy vamos a intentar entender por qué ocurre esto, qué está pasando en nuestro cerebro y sobre todo cómo podemos empezar a poner límites sin sentir que somos malas personas, como comentábamos en el correo, en el email. Y me gustaría empezar hablando sobre qué ocurre cuando vivimos constantemente haciendo cosas que no queremos. No sé si recordáis algo que digo con mucha frecuencia en casi todos los episodios, que es que nuestro cerebro aprende por repetición. Cada vez que ignoramos nuestras necesidades para satisfacer las de otros, nuestro cerebro al final recibe un mensaje que es lo importante no soy yo. Y al principio pues no pasa nada porque a veces incluso lo tenemos tan incrustado que podríamos estar haciendo esto desde la infancia, ¿eh? Habría que mirar cada caso, pero parece que ese mensaje, este mensaje de lo importante no soy yo, no son mis necesidades, es realmente muy profundo, está casi en nuestro subconsciente. Entonces, el problema es si esto ocurre durante meses o años, queramos o no, lo que va a suceder en nuestro cuerpo es que va a aumentar el estrés basal, va a aumentar el cortisol, vivimos más tiempo en activación simpática, o sea, con más alteración, nos puede costar más descansar, aparece irritabilidad, agotamiento, sensación de vivir en piloto automático y además ocurre algo muy importante, que es que nuestra autoestima no depende solo de cómo nos hablamos y de frases que nos decimos frente al espejo, sino que también depende de cómo nos tratamos en realidad. Es decir, en cada una de las decisiones que tomamos, en lo que permitimos, en lo que no, y en cómo interpretamos
todo lo que permitimos y todo lo que no. Al final, si continuamente nos abandonamos, pues nuestro cerebro aprende que nuestras necesidades valen poco o que valen más las de los demás. Y eso acaba afectando sí o sí a la confianza, a nuestra propia confianza. Entonces, una señal que podría indicarte que llevas tiempo posponiéndote a ti es notar que tu confianza en ti misma o en ti mismo ha disminuido o ha sido siempre más baja de lo que te gustaría. Y esto acaba desencadenando en más cosas, más necesidad de aprobación externa, más necesidad de validación, de reconocimiento, pero todo esto, ¿por qué? Porque nuestra figura interna, que debería estar pendiente de nosotras mismas, está mirando hacia afuera, hacia lo que necesitan los demás, hacia lo que sienten los demás, y se olvida de mirar hacia adentro. Esto es un punto importantísimo. Después hablaremos de cómo podemos revertirlo y hacer que esa personita, esa figura interna de la que hablo, empiece a mirar hacia adentro. Un punto clave es entender por qué hacemos esto. Bueno, esta forma de actuar no es una decisión que tomamos conscientemente, sino que se aprende. Además, como he dicho antes, es muy probable que esté automatizado en ti, incluso desde la infancia, ¿no? Por la manera en la que te has ido desarrollando, por la forma en la que has ido encontrando tu sitio o tu rol en la sociedad. Y algunas causas pueden ser el miedo al rechazo, el miedo al conflicto, la necesidad de agradar, una educación muy complaciente, miedo a decepcionar, baja autoestima, familias donde decir que no era castigado o mal visto, experiencias de abandono o haber recibido una educación en la que se te daba cariño solo cuando eras bueno o hacías las cosas bien. Al final el cerebro aprende si complazco, estoy seguro, y si molesto a los demás, si genero molestia en los demás, no lo estoy o me siento rechazado. Entonces, aunque el precio sea enorme, porque lo que en su día funcionó y usábamos en la infancia, por ejemplo, como una estrategia para recibir más atención o más cariño, amor, etcétera, en la vida de adultos ya no es funcional. Ya no necesitamos complacer o hacer las cosas bien para que los demás nos quieran, con lo cual seguir manteniendo ese patrón ya no tiene sentido y seguimos pagando un precio muy caro para algo que no nos da el beneficio que esperamos. Entonces, idea potente. Muchas personas no dicen que sí porque quieren decir que sí, evidentemente, dicen que sí porque tienen miedo del después, de lo que pasa después. Es decir, me da miedo no saber gestionar lo que pasará cuando diga que no, porque sí, muchas personas se van a enfadar. O sea, esto no lo vamos a poder controlar. Y si yo no sé qué hacer con eso, si yo no tengo la suficiente seguridad para tolerar el malestar ajeno, viviré haciendo malabares con las emociones de los demás, con tal de que no se desborden, con tal de que no se enfaden, no sé, etc. Porque si se desbordan, no sabré cómo actuar y me sentiré culpable, aunque sienta que yo tenía razón, ¿eh? O derecho a decidir lo que he decidido. Por tanto, importante esta idea potente que nos sitúa en el centro del problema. El problema no es que fulanito de tal se enfada mucho y por su culpa yo no soy capaz de poner límites. El problema no es que mi tía Encarni es muy dramática y cuando pongo límites me hace chantaje emocional. No. El problema es que yo, cuando recibo esto, no sé cómo actuar. Me anclé en una inmadurez emocional de mi pasado, en un momento en el que yo no tenía herramientas para gestionar aquella situación, y he crecido pensando que sigue siendo así. ¿Os sabéis la fábula del elefante? No me acuerdo muy bien, pero es un elefante que está atado a una estaca. Bueno, para el que no se la sepa, lo explico así un poco con mis palabras. Un elefante muy pequeñito, típico de circo, le atan la pata a una estaca y la clavan al suelo para que no se vaya. Entonces el elefante, muy frustrado de que no puede estar en libertad, pues trata con todas sus fuerzas de salir de ahí, de tirar de la estaca y arrancarla y poder, digamos, huir, ¿no? Liberarse. Entonces lo intenta durante varios días y no puede. ¿Qué pasa? Que empieza a tener la creencia de que por más que él intente usar toda su fuerza para salir de allí, no va a poder. Y conforme van pasando las semanas y los meses, el elefante se va haciendo grande, un elefante ya normal y adulto. Pero nunca más intenta tirar de la estaca. Entonces vive anclado a una estaca súper pequeñita.
¿Cuál es el kit de la cuestión? Que el elefante a día de hoy, si tira, con mucha facilidad saldrá de ahí, pero no lo hace y no lo va a hacer porque no ha replanteado su creencia desde la infancia, que le sirvió, le funcionó en un momento determinado para no gastar más energía, pero no la revisó, no continuó revisando si aquello seguía siendo cierto. Por lo tanto, aquí el símil sería: hoy como adulto ya sé cómo gestionar los enfados de los demás, pero a veces me olvido y sigo pensando que no puedo. Entonces automáticamente lo evito a toda costa, ¿no? También os diré que con algunas personas nos puede costar más que con otras. Luego lo vemos el por qué pasa esto, pero vamos a ver primero por qué nos cuesta tanto poner límites. Bueno, cuando dices no, aparecen emociones desagradables. Normalmente, una, que es la más, para mí es la más desagradable de todas, es la culpa. Y el cerebro interpreta esas emociones como peligro. Y es nuestro trabajo desgranar eso y decidir qué es peligro, qué es urgente, qué necesita gestión y qué es simplemente una emoción existiendo que necesita pues su tiempo para estar ahí. Por ejemplo, no hace mucho hablaba con mi psicóloga sobre una situación que a mí me estaba generando mucha culpa. Y ella me dijo: que sientas culpa no significa que tengas que hacer algo. Puedes tomar una decisión y sentir culpa, y que existan ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, hay mucha gente que piensa que si siente culpa será porque está haciendo algo mal. Pero no, la culpa no es un indicador automático de que estás haciendo algo mal. La culpa muchas veces significa simplemente que estás haciendo algo distinto a lo que llevas haciendo pues los últimos 20 años. Pero eso no significa necesariamente que esté mal, ni que tengas que hacer algo. Es decir, que la culpa puede coexistir con la realidad, digamos. Pero como decía, hay muchos contextos que favorecen que adoptemos algunos roles que intentamos no seguir y no sabemos por qué cuando estamos frente a esta persona o en esta situación acabamos cayendo de nuevo. Y un ejemplo claro es la familia, porque existen muchos roles aprendidos. El hijo responsable, la hija cuidadora, el mediador, el que nunca da problemas. Todos estos roles los tenemos ya instaurados y es muy, muy, muy difícil salirse de ahí. E incluso es posible que ese rol nos lo hayamos llevado a otros contextos, por ejemplo, al de la pareja, ¿no? Y ahí lo veríamos, por ejemplo, pues con el miedo a que la otra persona se enfade, o con el miedo a perder la relación, o con el miedo a parecer egoísta, porque el rol que hemos adoptado desde pequeñitos en nuestra familia lo acabamos llevando a otros lugares. En el trabajo, por ejemplo, el miedo a perder oportunidades, a parecer poco implicado, al juicio de los compañeros. Al final, el problema no es el límite, sino todo lo que imaginamos que va a ocurrir después de ponerlo, y ahí aparecen pues nuestros traumas, si lo queremos llamar así, nuestras heridas, nuestros miedos y también la falta de herramientas que tenemos a la hora de gestionar las emociones de los demás. Te voy a hacer una pregunta para que reflexiones sobre el tema. Imagina que estamos tú y yo dentro de una cabaña de madera. Nos hemos ido de vacaciones a un bungalow y en un momento dado te pido que extiendas la mano. Tú la extiendes con curiosidad a ver por qué te pido esto, y yo saco de mi bolsillo una bola de papel en llamas. Entonces te digo: te voy a dar esto porque me quema el bolsillo esto. Sosténlo en la mano y no lo sueltes, porque si lo sueltas, la cabaña, que es de madera, arderá. ¡Pam! Y te lo dejo en la mano. Tú te olvidas por el momento de urgencia de que ese fuego no es tuyo, te olvidas de que tu mano no tiene capacidad de sostener el ardor del fuego, porque solo te centras en la consecuencia. Fíjate, debido a la presión, tengo que hacer algo con esto, estoy bajo presión, tengo que decidir qué voy a valorar únicamente: la consecuencia, que es que no arda la cabañita, porque entonces habrá sido culpa tuya, ¿verdad? Tú has soltado el fuego, tú has hecho que la cabañita arda. Ahora bien, repito, ese fuego no era tuyo. Y otra cosa súper importante: tú no tienes la capacidad de sostener el fuego en tu mano, no la tienes. Por lo que tienes dos opciones. Desde el principio decir que no, con la seguridad de que ni tienes por qué aguantar algo que no es tuyo, ni puedes sostenerlo sin quemarte. Opción 2: angustiarte, aguantar todo lo que puedas y con la mano ya achicharrada, acabar soltando el fuego y además sintiéndote culpable porque al final la cabañita ardió y era culpa tuya.
Pero ¿quién ha sido realmente culpable? ¿Quién ha sido negligente? ¿Quién ha permitido y ha generado esta situación? Porque realmente en ningún momento has sido tú. No sé si se entiende el símil, pero lo que quiero decirte es que cuando decir no es una forma que tienes de protegerte del fuego ajeno, es imperativo que tengas la capacidad de sostener la incomodidad que vas a sentir y que te va a expresar la otra persona, pero que te protejas. Si te interesa el tema, he buscado en internet algunas lecturas recomendadas, libros sobre poner límites, sobre la asertividad y demás. Yo no los he leído, pero son los que más gente recomendaba en internet sobre el tema, así que si quieres echar un vistazo es un momento para tomar apuntes o para tomar notas. Algunos de los libros que tendríamos serían Los límites del amor, de Walter Riso, vale unos 16 € en Amazon, es muy accesible y muy práctico. Otro sería Cuando digo no, me siento culpable, de Manuel J. Smith. Es un clásico de la asertividad y este vale unos 27 en Amazon y explica pues muy bien cómo decir no sin entrar en discusiones infinitas. Y luego habría el de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, vale unos 10 € y no trata exclusivamente de los límites, pero uno de esos 4 acuerdos es no te tomes nada personalmente y eso ayuda muchísimo a dejar de vivir pendiente de decepcionar a los demás. También trabaja la necesidad de aprobación, el miedo al juicio, etcétera. Bueno, hasta aquí hemos visto bastantes cosas. Seguramente llegados a este punto dices, bueno, sí, Naomi, me siento identificado, identificada con lo que estás diciendo, pero quiero saber qué hago con esto. Pues lo primero es suscribirse al podcast. Claro, sin eso no se puede trabajar en la asertividad sin suscribirse al podcast. Venga, no, a ver, vamos a ver cómo empezamos. ¿Qué hacemos para mejorar este aspecto? Pues a mí siempre me gusta desgranar todo en objetivos pequeños. Sabéis que soy muy analítica, me gusta hacer retos pequeños porque así todo parece mucho más fácil. Y en este contexto lo que diría es, empieza por límites pequeños. Por ejemplo, no puedo quedar hoy, necesito pensarlo, ahora mismo no me viene bien, no tengo tiempo esta semana. Sin justificar durante 5 minutos, aprenderte estas 4 pequeñas frases puede ser la clave para repetirlo como un robot. De ahí no me muevo, no entro en más explicaciones y empiezo a practicar estos pequeños límites. Luego, otro consejo importante, yo de ti haría una lista durante una semana apuntando qué cosas estás haciendo por obligación, cuáles te dejan agotada, cuáles haces por miedo a X cosa, y ahí vas a ver, ahí van a aparecer los primeros límites. Con esa lista puedes empezar a decidir cuáles vas a mantener y cuáles quizá tienes que empezar a soltar. Pero ojo, una idea clave de este episodio, y esto, si estuvieras tomando notas, es de las frases que te diría apunta y subraya, no intentes dejar de sentir culpa. O sea, repito en mayúsculas, no intentes dejar de sentir culpa, simplemente hazlo con culpa, porque la culpa irá bajando con el paso del tiempo, pero estará, ¿eh? Lo importante es no esperar a que desaparezca para empezar, porque no va a desaparecer. Por tanto, aquí lo más importante es, ¿qué hago con las emociones? Porque Naomi, decir no es más o menos sencillo. Lo jodido es gestionar lo que viene después. La culpa, el malestar, el enfado del otro incluso. Y esta parte creo que es preciosa. Vamos a hacer una distinción entre emociones según el contexto. Cuando no pongo límites, es decir, cuando cedo a hacer algo que no quería, ¿qué siento? Bueno, pues ahí tenemos ansiedad, tristeza, resentimiento, agotamiento, frustración, sensación de no ser yo, sensación de fallarme, de no respetarme, baja autoestima, ¿no? Ok. Y cuando sí los pongo, ¿qué aparece? Culpa, miedo, dudas, vergüenza, sobrepensamiento, ¿no? Darle vueltas una y otra vez a si lo he hecho bien, si no. Entonces, parece que nunca ganamos. Fíjate en esta frase que enmarca esta situación. Haga lo que haga, tengo repercusiones negativas. Uf, qué ansiedad, ¿no? Si no soy capaz de aceptar que haga lo que haga, hay una consecuencia, voy a tener ansiedad. Porque ahí lo de siempre, no estoy aceptando una situación que me incomoda. Y me va a incomodar porque hay consecuencias negativas en los dos lados, si los pongo y si no los pongo. La realidad es que la vida es así. Siempre todo tiene una cara A y una cara B. Estoy en un trabajo súper estable, cobro bien. Ahora me aburro que no veas. Me estoy planteando hacerme autónoma y montar, qué sé yo,
O una churrería, que me encanta a mí hacer churros. Estupendo. Pero claro, si monto una churrería y me hago autónoma, qué incertidumbre, no sé lo que cobraré, no tendré un horario estable. Siempre tomar decisiones implica ganar algo y perder algo. Aquí lo que hay que valorar es qué me compensa más a corto, medio y largo plazo. ¿Qué es más coherente conmigo, con lo que yo quiero y necesito? Porque en esas dos situaciones, entre no poner límites o sí ponerlos, obviamente en ambas tengo consecuencias, pero hay una diferencia enorme. La culpa de poner límites suele disminuir con el tiempo y además aparece un ratito, en el momento, pero cuando me voy a mi casa ya me siento poderosa, me siento que ha aumentado mi valor, que me he puesto a mí por delante, me he elegido. Ahora bien, la ansiedad de no ponerlos suele aumentar con el paso del tiempo y además a medio y largo plazo me hace perder confianza, me baja la autoestima y además propicia un rol en mi persona que otras personas más, ¿cómo decirlo?, aprovechadas podrían usar a su favor para beneficiarse de esta parte mía tan complaciente. Por ejemplo, pidiéndome favores cada 2 por 3 o creyéndose con el derecho de que yo siempre diga que sí, ¿no? Que siempre ceda, solo porque anteriormente pues lo he estado haciendo. Esto al final es como tu casa. Tu casa tiene una puerta y si nunca la cierras, todo el mundo entra cuando quiere. Vienen, hacen ruido, desordenan, se llevan cosas y tú acabas sintiendo que esta casa ya no es tuya. Pero entonces, ¿cómo vas a descansar cuando llega la noche? ¿Cómo vas a sentirte segura en tu zona de confort si ni siquiera en tu propia casa estás a gusto? Pues los límites no serían como levantar un muro alrededor de tu casa, sino aprender a usar la puerta a tu conveniencia. Decidir quién entra, cuándo entra y cuándo necesitas estar contigo y cojo el cerrojo y lo echo. Y por supuesto eso no tiene nada que ver con ser egoísta, pero nada, vamos, ni se le acerca, porque cada vez que dices sí a algo que te hace daño, sin querer también estás diciendo no, pero hacia ti. Entonces, aprender a poner límites no consiste en querer menos a los demás, consiste en empezar a abandonarte un poco menos a ti. Vamos a hacer un ejercicio práctico que me encanta. Este podcast no tiene sentido si solo escucho y no lo llevo a la práctica. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de 2 minutos reflexionando sobre esto. ¿Qué sí has dicho esta semana cuando en realidad querías decir no? ¿Qué era lo peor que imaginabas que ocurriría si decías que no? ¿Y de qué manera, sabiendo lo que sabes después de escuchar este podcast, puedes tú reaccionar ante esa situación que dices que ocurriría después de haber dicho no? Última pregunta para cerrar la reflexión. Si tratara a mi mejor amigo como me trato a mí cuando cruzo mis propios límites, ¿qué le estoy enseñando sobre su valor? Es decir, imagina que mi amigo me dice que él no quiere recibir visitas en su casa sin previo aviso, pero yo decido ir sin avisarle. ¿Cómo se va a sentir mi amigo? No cómo va a actuar, ¿eh? No qué va a hacer, sino cómo se va a sentir. Probablemente se va a sentir poco valorado por mí, ¿verdad? Pensará algo del estilo, joder, ¿sabe lo importante que es para mí que no venga sin avisarme? Y aún así lo ha hecho. Qué egoísta ha sido, no me ha tenido en cuenta, no ha escuchado mis necesidades. Ok, pues este efecto en tu amigo, este amigo imaginario, es el mismo que te ocurre de ti hacia ti cuando no pones límites, cuando cedes ante las necesidades de los demás, atropellando las tuyas. Así que último bloque para finalizar el episodio. Si hoy quieres empezar a poner límites, vamos a hacer una pequeña lista de 5 puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de poner límites. Pauta número 1. No hace falta dar una explicación larga. Esto es muy importante. No hace falta dar una explicación larga. Un no me viene bien es más que suficiente. Cuanto más te justificas, más motivos les das a los demás para que pongan una solución, entre comillas, a la situación que tú estás exponiendo. Por ejemplo, si yo digo,
No, no puedo porque es que hoy sale mi hija del colegio más tarde, así que ¿no? Aquella persona que a lo mejor es más entrometida o más desvergonzada es capaz de decirme, uy, ¿y no puede ir tu marido a recogerla? Por lo tanto, con un no me viene bien es más que suficiente. Y esto cuesta porque quienes tienen problemas para poner límites, cuando los ponen, tienen la tendencia a justificar en exceso. Así que luego haremos un ejercicio práctico para que puedas practicar el decir una frase cortita y no extenderte en explicaciones. Punto número 2. Empieza por situaciones pequeñas. No te vayas a poner límites a la conversación más difícil de tu vida. Si hay situaciones o personas con las que te cuesta más, empieza practicando pues con las más sencillas y poco a poco irás cogiendo práctica y te aseguro, porque esto yo lo he puesto en práctica y a día de hoy me es bastante sencillo poner límites, pero para mí era, bueno, algo tremendo. Desde que era muy jovencita, en los trabajos en todos lados me costaba muchísimo y he mejorado mucho en esto, pero también te digo que llevo 10 años o más practicándolo. Cogerás práctica y cada vez será más fácil, pero póntelo fácil. Vete primero a lo sencillo, a las personas con las que menos te cuesta o donde más fácil es para ti tener un rol nuevo que no, pues quizás en tu familia o en situaciones en las que ya se espera mucho de ti porque llevas mucho tiempo sin poner esos límites. Así que poco a poco y empieza por situaciones pequeñas. Punto número 3. Tolera la incomodidad inicial. Sentir culpa no significa que estés haciendo algo malo, como decíamos. Hazlo igual y aguántate con esa culpa. No hay más. Aguántate con esa culpa. Punto número 4. Sé amable, pero también claro o clara. Puedes cuidar la forma sin renunciar al fondo de la cuestión. O sea, poner límites no implica ser borde o hablar mal. Aunque algunas personas lo van a confundir y es posible que te digan incluso, jolín, qué borde. Da igual, a lo mejor puedes continuar incluso respondiendo con firmeza. Pues mira, siento que te haya sonado borde, no ha sido mi intención, solo quería comentar que hoy no me viene bien. Y de ahí no te sales, no te salgas. Esto es entrar en modo robot. Pero tú ten claro que no estás siendo borde. Hay una diferencia muy distinta entre poner un límite y hablar mal. Lo que pasa que las personas, cuando se sienten atacadas o reciben algo de nosotros que no les gusta, no quieren responsabilizarse de su propio malestar y van a intentar responsabilizarte a ti. Con lo cual, esa persona va a proyectar su frustración hacia ti, diciéndote que le estás hablando mal o que estás siendo borde, cuando realmente lo único que has hecho ha sido generarle una molestia poniendo un límite. Hay una frase que leí en algún sitio que no recuerdo, soy muy mala para estas cosas, pero es buenísima la frase, que dice, solamente le va a molestar que pongas límites a las personas a las que sacaban provecho de que no los pusieras. Interesantísima, para darle una vuelta. Punto número 5. Recuerda que poner un límite no es rechazar a una persona, sino proteger una necesidad. Las personas van y vienen. Los jefes, los amigos, la familia, a veces está y a veces no está, las parejas, pero tú eres la persona con la que más tiempo de vida vas a convivir, porque estás de principio a fin, para toda la vida, siempre contigo. Así que primero vas tú y cuando tú decidas, van los demás, pero solo cuando tú decidas. Por lo tanto, poner un límite no es rechazar a los demás, si tú quieres a los demás y tú eres buena persona con los demás, pero primero estás tú, ya está, no pasa nada. Primero tus necesidades y luego las de los demás. Y cuando tú decidas, ahora van a ir las de los demás por delante de las mías, porque así lo decido, entonces sí, si hoy decides no poner ese límite y lo haces conscientemente, es decir, tienes un día malo, no te ves con fuerza de poner ese límite, ¿qué hacemos? ¿De qué manera lidiamos con esa ansiedad o con la sensación de otra vez me he fallado? Pues te hago otra lista de otros 5 puntos. Punto número 1. Ya lo he dicho, pero lo repito, que sea una elección. Lo primero es que si no hay esto, vamos a entrar en el bucle de la tristeza, de la frustración y de la ansiedad. No tiene que ser una obligación y realmente no lo es. Simplemente hay que cambiar el prisma. Es decir, hoy decido ceder porque para mí merece más la pena. Por lo tanto, cuando venga la sensación de que haces algo mal, de que te estás fallando, recuérdate que lo has decidido tú, que lo has decidido así hoy.
pero que no es así siempre y que has elegido esta situación porque te ha parecido pues la mejor en este momento, porque hoy me sentía así o hoy estoy de esta manera y he tomado esta decisión para cuidar más mi corto plazo y sacar beneficio de evitar un conflicto o de lo que sea. Segundo punto, no te castigues después. Si ha sido una decisión consciente, evita darle vueltas durante horas castigándote emocionalmente con este diálogo interno negativo de es que porque me estoy fallando otra vez, es que he vuelto otra. No, no. La clave está en la aceptación. Una vez tomas la decisión, acepta que esta decisión, aunque te parecía la mejor, también tiene cosas negativas. Lo hemos visto antes. Ambas tienen cosas negativas y en los dos casos voy a tener que lidiar con una sensación de incomodidad. Pero la aceptas como parte del día o parte de la semana, aceptas que vendrán momentos mejores y sigues adelante. Punto número 3. Ponle fecha de revisión. Esto es importante, ¿vale? La primera y la segunda tienen que ver con el momento en sí, con cómo lidiar el momento, pero también hay que gestionarlo. No vale solo con que el momento nos pase por encima, hay que gestionarlo. Si queremos empezar a trabajar en la asertividad y en poner límites, cada momento en el que los ponemos o no los ponemos son momentos para analizar, gestionar, etcétera. Por lo tanto, que hoy no pongas un límite no significa que nunca vayas a hacerlo. Y tampoco te puede servir de excusa cada vez que te toque ponerlo, decir que hoy no te sientes cómodo o cómoda. Por lo tanto, si tenías la oportunidad de hacerlo y no lo has hecho, revisa en otro momento qué situación te ha sucedido. Eso sí, tómate distancia y perspectiva para poder reflexionar, pues, un poco de manera más racional y no enganchándote a las emociones, ¿no? Pero reflexiona sobre de qué manera puedes hacerlo mejor en el futuro. Punto número 4. Pregúntate qué necesitabas tú en esa situación para poder ponerlo por delante la próxima vez en lugar de juzgarte por no haberlo hecho, porque a veces no ponemos límites porque no sabemos qué necesitamos exactamente. Por ejemplo, hoy no quería hacer horas extras, pero no sé por qué, porque mi jefe en realidad es muy bueno conmigo, así que le he dicho que sí. Vale. Pero cuando tengas un momento, pregúntate, indaga por qué no querías y por qué te ha generado malestar hacer horas extras. Porque igual descubres que hoy tenías la expectativa en tu mente de hacer un plan divertido al llegar a casa, o que esta semana has acumulado más fatiga y querías descansar, o incluso que aunque tu jefe es muy bueno contigo y te sientes a gusto en el trabajo, pues valoras mucho tu tiempo libre y no te compensa hacer más horas. Y puede ser tan simple como eso. Y todas esas necesidades son súper válidas. No tienes por qué determinar cuál es más válida que la otra y emitir ese juicio para decidir. Tú tienes derecho no solamente a expresar tus necesidades, sino a concedértelas independientemente de cómo vaya a afectar tu decisión a la otra persona, porque eso ya no va a ser problema tuyo. Y punto número 5, recuerda que aprender a poner límites es un proceso, no es un examen. O sea, cada situación es una oportunidad para conocerte un poco mejor, para hacerlo un poco mejor, no una situación de presión en la que hay que decidir si hoy vas a poner límites o no. Estar en el proceso es genial porque aprendes un poquito cada día y con eso tienes la garantía de que siempre vas a estar un paso más cerca de lo que quieres ser. Así que no te presiones con hacerlo perfecto, más bien date el espacio y el tiempo suficiente para ser un poquito mejor cada vez. Bien, para finalizar y bajar a tierra todo lo que hemos visto, voy a hacer un ejercicio práctico en el que te diré varias situaciones. No hace falta que respondas en voz alta si no quieres, pero sí que me gustaría que pienses qué contestarías en cada una de estas situaciones. Eso sí, recuerda la única norma. No puedes justificarte, ¿vale? Responde a esa persona con una frase corta, clara y respetuosa y ten en cuenta que aunque los ejemplos sean muy genéricos y pueden pues no responder a tu caso personal, esto es una especie de teatro. Vamos a hacer como un roleplay, ¿ok? Con lo que imagina que en esa situación tú no quieres acceder a lo que se te está pidiendo, ¿vale? Venga, vamos allá, prepárate. Situación número 1. Tu madre te dice, ay, ¿puedes venir este sábado? Es que hace mucho que no vienes, parece que ya no tengas madre. ¿Qué responderías? Venga, te lanzo otra. Tu jefe te dice, oye, ¿te importaría quedarte una horita más? Vale, ahora vamos a complicar este ejemplo porque le has dicho a tu jefe que hoy no te viene bien, pero mira lo que te responde. ¿En serio? ¿No puedes? Si solo es hoy. Es que mira cómo estamos de faena. ¿Qué responderías?
Qué difícil, esto no lo hemos visto, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando nos insisten? Pero fíjate que la regla siempre es la misma. Si cuando te insisten tu respuesta ahora ha sido empezar a justificarte, es que tengo que no sé qué, es que había quedado no sé qué, es que mi hija no sé cuántos, quiero que te des cuenta de algo. Has vuelto a sentir la necesidad de convencer a la otra persona de que tu no es válido, de que tiene sentido, de que está justificado. Pero acuérdate, un límite no necesita convencer, solo necesita mantenerse, como un disco rayado. Por ejemplo, el tipo te ha dicho, ¿en serio no puedes? Si solo será hoy, que mira cómo estamos de faena, tú le puedes responder. Lo entiendo, pero hoy no voy a poder. Silencio. Y aguanta la incomodidad, no digas nada más. O también puedes ser un poco más empático, empática y decir, ya sé que vais con un montón de trabajo, lo he visto, pero es que hoy no me viene bien quedarme. O no voy a poder, gracias por entenderlo directamente, si te cae mal. Y si ya insiste una tercera vez, entiendo la situación, pero mi respuesta sigue siendo la misma. De ahí no salgo, no salgo de ahí. Vamos a por un tercer ejemplo, va, a ver cómo se nos da este. Tu pareja te dice, oye, ¿podemos quedar con mis amigos este viernes? Y en este caso tú estás agotadísimo y solo quieres descansar. ¿Qué respondes? Esta se nos complica porque es diferente una pareja que un jefe, ¿verdad? En muchas de estas situaciones puedes estar pensando, joder, pero es que, a ver, tendré que hacer un esfuerzo, ¿no? No todo va a ser poner límites. Pues claro, obviamente, ¿eh? O sea, evidentemente no se trata de decir que no a todo, ni de convertirnos ahora en personas inflexibles. Las relaciones sanas también implican ceder, ayudar y adaptarse en muchas ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? Pues como casi en todo de lo que hablamos en este podcast, la diferencia está en desde dónde lo estás haciendo. ¿Estás diciendo que sí porque realmente quieres ayudar, porque te nace del corazón, digamos, o porque tienes miedo a decepcionar, miedo a que se enfaden contigo, miedo a sentir culpa, mm, etc.? Porque ceder por elección fortalece una relación, pero ceder por miedo acaba desgastándote a ti. Y esa es la diferencia que hay que tener clara. Entonces, en este ejemplo de la pareja, por ejemplo, si yo quiero mantenerme firme porque yo creo firmemente que hoy me toca descansar y no quiero que vengan amigos a casa, bueno, a casa donde hayamos quedado, ¿no? Puedo decir, mira, es que realmente, cariño, hoy no me apetece, pero no me importa que vayas tú, sé que te está haciendo ilusión, así que yo quiero descansar. No me gustaría que vengáis a casa porque eso no me va a poder permitir descansar, pero sal tú o haz lo que a ti pues te venga en gana, ¿no? Vale, últimos 2 ejercicios y nos vamos, va. Un compañero de trabajo. Es un compañero de trabajo con el que te llevas bien, pero que a veces se excede un poco en pedirte favores. Y te dice, oye, ¿me puedes hacer este favor? Es que tú lo haces mucho más rápido y es que te sale mejor a ti. Venga, y la última la vamos a complicar, vamos a hacerlo muy insistente, ¿vale? Un amigo, además, un amigo que siempre te pide un montón de favores, al que siempre le acabas diciendo que sí, pero hoy has escuchado este podcast y has dicho, "Uf, hoy me va a escribir y le voy a poner en práctica lo que me ha dicho Naomi, así que hoy le voy a decir que no." Y te escribe, oye, ¿te importa si me quedo a dormir en tu casa este fin de semana? Me he peleado con mi novia y no quiero dormir aquí. ¿Qué hacemos? Y te insiste, hostia, no me jodas, que nos hemos peleado súper fuerte, tío, que necesito irme de aquí. Vale, esta situación es muy complicada porque conecta muy rápido con la culpa y con el yo debería ayudar a un amigo que está en una situación compleja, ¿verdad? Y en cierta parte puede ser, y en cierta parte puede que no. Si es una persona que constantemente se mete en problemas y acaba tirando de los demás para resolverlos, y digamos que las consecuencias de esos problemas te acaban salpicando, por ejemplo, cedes a que venga a pasar el fin de semana, pero ahora tú acabas discutiendo con tu mujer porque ella no quería y la has tenido que convencer o lo has tenido que hacer forzosamente por no decirle que no a tu amigo, pero pues eso, has acabado discutiendo con tu mujer. Decir que venga tiene consecuencias, pero decir que no también las tiene. ¿Qué decisión tomas? Fíjate que aquí ya no hay una respuesta correcta.
Hay personas que dirán, claro que sí, vente a casa. Y otras dirán, lo siento, pero este fin de semana no puede ser. Las dos respuestas pueden ser perfectamente válidas. Si le dices que sí, quizá ayudas a un amigo, pero a lo mejor generas un conflicto en tu casa. Si le dices que no, quizá sientes culpa, pero respetas un acuerdo con tu pareja o una necesidad tuya, que a lo mejor eras tú el que este fin de semana querías tomártelo para ti, para descansar o para hacer alguna cosa. Entonces, la pregunta no es ¿cuál es la decisión perfecta? La pregunta es, ¿qué consecuencias estoy dispuesto a aceptar? Y luego añadiría un criterio que a mí me parece fundamental, que es que también es importante mirar el contexto y no solo la situación de hoy. ¿Es una situación excepcional o es un patrón? Porque no es lo mismo un amigo que lleva 10 años estando ahí para ti y que una noche necesita ayuda, que una persona que cada 2 meses toma decisiones impulsivas y espera que los demás solucionen las consecuencias, porque ahí ya no estás ayudando, estás sosteniendo el patrón de esta persona. Y sostener un patrón no siempre es ayudar, a veces impide que la otra persona asuma las consecuencias de sus decisiones y por lo tanto aprenda, ¿no? Así que ni vivir complaciendo siempre, ni convertir los límites en un muro, sino aprender a decidir desde tus valores y no desde el miedo o la culpa a las consecuencias. Bueno, se acabó el ejercicio, se acabó el episodio, que madre mía, yo creo que es un tema que da para parte 2 y parte 3, porque esto es un temazo del desarrollo personal y te agradezco mucho que me hayas enviado este email con este tema. ¿Qué me decís vosotros que habéis estado ahí escuchando de este último ejercicio? ¿Te has descubierto buscando excusas? Pensando, joder, es que si digo esto parezco borde. No, pues mejor le explico el motivo. Buah, es que si le digo esto seguro que se enfada. Si es así, ese era precisamente el objetivo del ejercicio, empezar a entrenar el tolerar la incomodidad de decir que no sin justificarnos y empezar a ser conscientes de eso, descubrirnos poniendo muchos motivos, dando muchas explicaciones, darnos cuenta de esos procesos mentales que por lo menos es el primer paso, el darnos cuenta. Pero recuerda una cosa, no eres responsable de que todo el mundo entienda tus límites, solo eres responsable de comunicarlos con respeto. Yo me quedo con esto, mientras los comunico con respeto, no tengo por qué ir más allá hasta que lo entienda y hasta que entienda no solo el motivo, sino que es válido y que tengo razón en poner esto y que tengo derecho en poner este límite. No, 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 no. Lo que pasa después de haber comunicado un límite con respeto ya no es responsabilidad tuya. Espero que te haya gustado el episodio, que te haya ayudado aunque sea un poquitito. Esta semana no habrá meditación, así que nos vemos en el próximo episodio, en el número 36, hablando sobre el calor y la ansiedad. ¿Por qué tenemos más ansiedad cuanto más calor hace? ¿Has notado que cuando llega el verano parece que tu ansiedad empeora? Que sudas más, te cuesta respirar, notas el corazón más acelerado y de repente tu cabeza ya empieza a pensar más de la cuenta. Mucha relación también con los mareos, con la sensación de fatiga, somnolencia o simplemente decir, es que me apago, es que estoy como de bajón, sin energía, ¿no? Si te interesa saber qué relación tiene el calor con la ansiedad, te lo cuento la semana que viene. Y también quería deciros algo antes de irme, y es que últimamente estoy recibiendo algunos mensajes por, bueno, por varios canales, pero sobre todo por Instagram, por privado. Y recordaros que estoy anotando los temas más interesantes o las preguntas más interesantes que me hacéis para hacer un episodio de preguntas y respuestas, incluso aunque no me estéis indicando, oye, para el ejercicio de este de preguntas y respuestas, simplemente cada mensaje que me mandáis, hay muchos temas interesantes que me decís, por lo tanto yo los estoy acumulando y sobre todo eso, que a veces tardo un poco en responder porque no estoy muy a tope con el teléfono, con las redes y demás, pero de vez en cuando voy entrando a revisar y voy contestando. Así que cualquier cosa que me queráis comunicar, tenéis comentarios de cada episodio, tanto en YouTube, en Spotify, Instagram, TikTok y también por email. Así que nada, eso, que voy anotando las cositas, que de momento no estoy haciendo este preguntas y respuestas, aunque en directo en el momento sí que estoy respondiendo un poco más escueto, pero de lo más interesante que me comentáis sí que haré un episodio más largo porque hay cosas muy interesantes, como por ejemplo hace poquito una chica que me decía, oye, es que estoy tan desesperada que estoy por tomar medicación. Esto es un temazo, esto es que no podemos hablar en una conversación de 5 minutos, necesito un podcast, un episodio entero para hablar de la medicación, por ejemplo, ¿no? Pues como este ejemplo, otros varios que me estoy guardando para
ese episodio de preguntas y respuestas, poder coger 3 o 4 seguidas y dedicar, pues, 15 minutitos a cada una de ellas. Ahora sí que sí, yo me marcho, pero nos vemos, pues, muy, pero que muy prontito y, como siempre, te abrazo y te deseo una enorme paz.